Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es la hermana Elizabeth Montijo, soy maestra de educación cristiana en nuestra iglesia, Iglesia de Pentecostal de Arecibo de Pueblo, Casa de Paz para toda la ciudad. En esta noche vamos a estar trayendo el estudio para la noche de hoy, la lección número 7 de nuestro leccionario pentecostal, el estudio de las Escrituras. Un tema que me apasiona, el estudiar la palabra del Señor. Los pasajes que vamos a estar observando a través de este estudio en la noche de hoy se encuentran en Salmo 119, versículos del 26 al 32, Juan 5, 39 y Hebreos 4, versículo 12. A través de esta lección, ¿verdad? La afirmación fundamental de la misma es: el estudio de las Sagradas Escrituras vivificará a los creyentes. Como dice en el Salmo 119, 25, vivifícame según tu palabra. A manera de introducción, en la noche de hoy vamos a ver la importancia del estudio de la palabra. El estudio de la palabra de Dios debe ser una tarea primordial en la vida de cada creyente. Se trata de una disciplina espiritual que fortalece nuestra vida cristiana. Cada creyente debe entender y conocer la importancia que tiene la palabra de Dios para su vida. Debemos hacer todo el esfuerzo necesario para estudiar y entender la Biblia correctamente. Esa palabra es bien importante durante el estudio de hoy. En la noche de hoy vamos a estar dando como una guía de cómo estudiar las Escrituras de la forma correcta. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La iglesia, nosotros como creyentes creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Creemos que fue inspirada por Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16, y que nos llega a nosotros a través de hombres que fueron instrumentos en las manos del Señor para traer el mensaje de Dios a nosotros, su iglesia, al pueblo, a la humanidad. La palabra inspirada por Dios, que se encuentra, como dije, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Quiero leer ese versículo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa palabra inspirada viene del griego theopneustos. Theo significa Dios, neustos viene de neuma, que significa soplo. Significa que esa palabra expirada, que Dios salió de la boca de Dios. Por eso dice palabra inspirada por Dios. Esta palabra que nosotros creemos que Dios, ¿verdad?, nos la dio a nosotros a través de diferentes hombres. Dios la exhaló, la dijo. Por eso es la importancia que tiene esta palabra para nosotros como iglesia, porque es la Biblia, la palabra de Dios, es la guía de vida para la iglesia, para todo aquel que cree en el Señor. Creemos que la inspiración de las Escrituras conllevó un acto de Dios semejante a la encarnación. En la revelación bíblica, Dios desea darse a conocer. Dios utiliza el lenguaje y la cultura de los seres humanos para poder comunicar su verdad. Hay pues un componente divino y un factor humano en la Biblia. La Biblia es revelación e inspiración divina. Los instrumentos utilizados por Dios, obviamente, fueron los seres humanos. Siempre que doy esta clase recuerdo que mi mamá decía, cuando alguien venía y le decía, la Biblia la escribieron los hombres, porque esa es la excusa de muchas personas para menospreciar lo que es la palabra de Dios. Y cuando le decían así a mi mamá, la Biblia la escribieron los hombres, mi mamá les contestaba, no, ni modo, no la van a escribir los caballos. Obviamente la escribieron hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Estos hombres que escriben no recibieron un dictado
No fue un dictado que palabra por palabra, ellos solamente fueron como robots que escribieron como dictado todo lo que Dios le dio, sino que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir. El Espíritu no permitió que el error influyera en estos escritos, pues gobernó la expresión de sus pensamientos y la elección de sus palabras. Estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, registraron con precisión todo lo que Dios quería que dijeran, utilizando su estilo, su lenguaje, su cultura. Es importante ver que sí, Dios utilizó hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero Dios usó los talentos de estos hombres, y cuando usted lee la Biblia, usted puede ver a través de la lectura bíblica el detalle de cada autor, las características del autor, porque Dios quiso que fuera así. Dios quiso que la persona, los hombres que escribieron la Biblia, utilizar los talentos que ellos tenían. Y esto implica sus características, su forma de escribir, su conocimiento. Dios utilizó, por ejemplo, a Pablo. El conocimiento que tenía Pablo de las Escrituras era extenso. Era hebreo de hebreos, era fariseo, conocía la ley, y Dios lo utilizó para escribir un libro como el libro de Gálatas. Y también Dios permitió que hombres utilizaran los resultados de sus propios estudios e investigaciones. Por ejemplo, Lucas, porque el libro de Lucas y el libro de Hechos Lucas hizo una investigación exhaustiva para escribir este tratado del libro que lleva su nombre, el Evangelio de San Lucas, y el libro de Hechos. Dios utilizó a Lucas y permitió que Lucas utilizara el conocimiento que tenía para escribir estos libros. Y entonces eso, a manera de introducción, comenzamos pues dejándonos llevar por la guía de nuestro leccionario pentecostal. La primera parte, el poder de la palabra. Aquí utilizamos el versículo 4, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer en dos versiones diferentes a la que usted usualmente lee. La gran mayoría tenemos la Reina Valera del 60, pero yo quiero traerlo en dos versiones diferentes. Palabra de Dios para todos. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Esa es palabra de Dios para todos. Ahora vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. Ese capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, es poderoso. Nos dice el poder que tiene toda palabra que sale de la boca de Dios. Las Escrituras, como ya dijimos anteriormente, es la palabra revelada de Dios. ¿Y qué hace la palabra? Primero, nos informa. Es por medio de ella que Dios se da a conocer al hombre. La Biblia nos da a conocer la forma en que Dios le habla a su pueblo. Dios nos habla a través de Jesucristo, de sus decretos, sus profetas, sus palabras, experiencias personales, visiones. De diferentes formas usted puede ver cómo Dios se revela al hombre a través de la palabra. Usted puede ver las diferentes formas en que Dios se reveló al hombre. La Biblia, estamos hablando de la forma en que la Biblia nos informa, es una colección de 66 libros. Esto es como un detalle general. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo a lo largo de aproximadamente 1400 años por varios escritores. La cultura predominante durante esos años en que se escribió el Antiguo Testamento pues fue la cultura hebrea. Y si hablamos también de luego que el pueblo fue exiliado, también hay influencia de la cultura medo-persa. El Nuevo Testamento fue escrito en griego a lo largo de unos 60 años aproximadamente por varios escritores,
y hace 1900 años que se concluyó el Nuevo Testamento. La cultura predominante durante los años en que se escribió el Nuevo Testamento fue la cultura grecorromana del primer siglo. Esa revelación escrita, que es la palabra de Dios, le permite al creyente descubrir por medio del estudio correcto, que eso es lo que queremos enseñar hoy, correcto de la misma, cómo Dios se ha dado a conocer. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando usted estudia la Biblia, los atributos de Dios, la historia de la creación del hombre, la caída, el desarrollo de las diferentes generaciones. Dios se fue revelando a la humanidad por medio de su pueblo Israel. La Biblia contiene historia, no es un libro histórico, pero sí contiene sucesos históricos que se han comprobado a través de la arqueología bíblica. La escritura nos informa sobre la creación del hombre, la caída del hombre, cómo fue que surgió el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, los profetas hasta la llegada del Mesías, el ministerio del Mesías, muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Seguimos viendo, ¿verdad? Luego viene el libro de los Hechos, las epístolas y Apocalipsis, que son los sucesos escatológicos. El mensaje central de esta palabra es la maravillosa presentación de la salvación. Si usted ve desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, usted puede ver un tema central y es el deseo que Dios tiene de salvar al hombre. Usted puede ver la revelación del plan de Dios y del propósito de Dios para el hombre a través de la Escritura. Dios proveyó esta salvación a través de su Hijo Jesucristo. Él vino, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y proveyó el medio de la salvación. La vida, muerte y resurrección de Jesús es lo que provoca en el hombre una respuesta. Esa es la forma en que nos informa la palabra del Señor, la Biblia. Todo lo necesario para que el ser humano pueda conocer a Dios, a su Hijo y recibir la salvación está en la palabra, definitivamente. Todo lo que se necesita para conocer a Dios, su propósito y la salvación está en la Biblia. Dios nos dio su palabra para leerla, para recordarla y ponerla en obra, que nos sirva como guía para nuestras vidas. La palabra de Dios es un manual de instrucciones, es nuestro manual de instrucciones, es nuestra guía de vida. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos ilumina, la Biblia nos guía porque es la palabra de Dios. Otra función, ¿verdad?, de la Biblia es la formación. El conocimiento de las Escrituras provee las herramientas necesarias para la formación y el desarrollo del carácter del cristiano. Me explico. Ser cristiano implica seguir a Cristo. No solamente ser cristiano es decir, yo soy cristiano porque yo sigo a Cristo. Esto implica un compromiso. El verdadero cristiano, porque hoy en día usted le pregunta a todo el mundo y todo el mundo es cristiano. Pero una cosa es ser cristiano, decir que eres cristiano, y otra cosa es vivir como Cristo, porque la palabra dice que el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. El cristiano verdadero ha reconocido a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Es Señor de su vida, que ya no se manda a uno, ahora es Cristo el que manda a uno. Ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Esto conlleva un compromiso y pacto de parte del creyente con Jesús, de vivir de acuerdo a su voluntad, a sus preceptos establecidos en la palabra, que ya no fue dada. Implica, ser cristiano, implica someter mi voluntad a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
quiero, ¿verdad?, recalcar esto. Es importante que todos sepamos que el ser cristiano es un compromiso. Es reconocer que ya yo no hago lo que a mí me da la gana. Yo hago lo que dice Dios porque yo he reconocido al Señor a Dios como el Señor de mi vida, a Jesús como mi Señor y Salvador. Y al reconocerlo, he hecho un pacto, un compromiso de vivir conforme a su palabra y parecerme a Él y andar como Él anduvo. Esto implica apartarse del mundo, del sistema, cómo funciona el mundo, y hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo vivir conforme a su voluntad? Estudiando su palabra. El conocimiento de su palabra es imprescindible para el desarrollo y la formación del carácter del cristiano. En el Salmo 1:2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. El que sigue a Dios, el que, ¿verdad?, que ha decidido seguir a Jesús, medita en esta ley de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, todo el año tiene agua. Nunca se seca porque está al lado de la fuente. Mientras ese árbol está al lado de la fuente, que dice la Biblia, su hoja no cae, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Mientras más el creyente se expone a la palabra de Dios y se adentra en las profundidades del conocimiento de la misma, más se irá transformando y cambiando su pensamiento y su forma de pensar a la imagen de Dios. Por eso que decimos que la Biblia nos forma porque mientras más yo aprendo, mientras más yo me sumerjo en la palabra del Señor, más me parezco a su autor, que es al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a Dios. Nuestro pensamiento es modificado, renovado cuando se expone al poder de la palabra. El Espíritu Santo corrige al creyente y hace que esa palabra de Dios tome vida, se haga realidad en nosotros. Y nos vivifica y nos sustenta, como dice Salmo 119, que le dijimos que era parte de los pasajes que vamos a estar estudiando hoy, la base bíblica. El salmista decía: vivifícame según tu palabra, porque la palabra sustenta. Pero esto es obvio al que se dedica a estudiar la palabra. Hay un dicho por ahí que dice en inglés: garbage in, garbage out. Lo que entra a tu mente, si es basura lo que tú llevas a tu mente, es lo que va a salir de ti. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón y tu mente, porque cuando Jesús habla de corazón se refiere a la mente, si tu corazón, tu mente está lleno de Dios, lleno de su palabra, de lo que dice, de las promesas, de las bendiciones, de los decretos de Dios, de las leyes de Dios, eso está en tu mente y eso está en tu corazón, eso es lo que va a salir de tus labios. Cuando tú estudias su palabra, tú te llenas de vida, tú te llenas de esperanza, tú te llenas de fortaleza, tú te llenas de amor, de gozo. Y cuando eso está en tu corazón y en tu mente, eso es lo que va a salir de tus labios. Por eso es tan importante el estudio de la palabra. La palabra nos forma conforme a la imagen de su autor, que es nuestro Dios. También el otro propósito de las Escrituras es que nos transforma para hacer la misión. A través de la palabra, Dios nos muestra y nos ayuda a conocer y entender los dones, talentos y ministerios que hay disponibles para nosotros como su iglesia. Es a través del estudio de la palabra y la revelación de su Santo Espíritu que el creyente puede llegar a entender cuáles son esos dones, talentos o ministerios que el creyente puede tener o que el creyente puede participar en la iglesia. Bendito sea el Señor. La Escritura describe el proceso de la prueba que llega al creyente y cómo puede sacar de sí mismo lo mejor para usarlo en el reino de Dios. A través de la Biblia
y la dirección del Espíritu Santo. El creyente va siendo transformado y dirigido para cumplir con la misión que Dios tiene para usted y para mí. Todos tenemos talentos. A todos Dios nos dio talentos, Dios nos dio habilidades. Y Dios quiere que utilicemos eso que nos ha dado para su gloria, para su reino. Por eso es que dice que hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. No merecemos nada. Dios nos ha dado tantas cosas. En agradecimiento a nuestro Señor, tenemos que dar de lo que Él nos ha dado. ¿Cómo hacemos esto? Es a través de la misión. A su vez, el creyente es orientado para poder comprender en qué área de ministerio Dios quiere usarlo para glorificar su nombre. Un ejemplo de esta misión es la Gran Comisión, que fue el mandato que Jesús le dio a la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso se encuentra en Mateo 8, versículos del 15 al 16. Todo creyente puede ser parte de esta Gran Comisión. ¿En qué forma? Ya sea dando testimonio de tu fe donde tú estás. En otros casos, hay personas que tienen, ¿verdad?, llamado misionero, pueden ir a otros países a predicar. Otros pueden ser evangelistas, otros pueden ser pastores. Todos somos parte de esa misión. Unos dentro de la iglesia, otros fuera de ella, otros en otros países. Pero todos debemos ser parte de esa misión establecida por Dios en su palabra. Si tú no puedes llegar a otros países, tú puedes orar por los misioneros, tú puedes orar por las iglesias que están establecidas en otros países, puedes ayudarlas a través de las ofrendas, pero todos somos partícipes de esa misión que Dios nos ha dado, que está establecida pues en su preciosa palabra. Dice aquí que muchos son llamados a ejercer ministerios, como yo dije anteriormente, que trascienden las 4 paredes de la iglesia, y otros pues lo hacemos donde estamos. Pero lo importante es que todos participemos de la misión, que es predicar este evangelio y que este evangelio sea conocido hasta el fin del mundo, por todos lugares. Otra parte de la otra parte de la visión, aunque antes de continuar con la otra parte de la visión, vemos un resumen de la importancia que tiene la palabra de Dios, la acción que ejerce sobre la vida de nosotros como cristianos. Nos informa, nos forma y nos transforma para hacer la misión que Dios tiene para nosotros como iglesia. Es importante ahora que a esta parte que vamos a ir ahora, cómo estudio la Biblia, porque a veces muchas personas tienen muchas dudas o excusas. Dicen que la Biblia es un libro difícil, que no la saben, que no la pueden entender. Incluso hubo una época donde hubo iglesias donde prohibían leer la Biblia porque decían que la Biblia pues era muy difícil, muy complicada. No es para tanto. La palabra de Dios se dio para todos nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a utilizar este versículo, ¿verdad?, como un ejemplo de lo que vamos a ver ahora, de lo que es el estudio inductivo y el estudio sistemático de la Biblia. Cuando usted lee este versículo, se puede interpretar de 2 formas. La palabra escudriñar, que es del griego erauneo, implica un escrutinio agudo de rastrear el mensaje de las Escrituras. Cuando usted lee el contexto, dice que esta palabra escudriñar en el original griego puede implicar un imperativo, que es como una orden, o un indicativo que te está diciendo algo que tú estás haciendo. De acuerdo al contexto, que son los versículos que tú lees antes y después de este versículo, podemos entender lo que quiso Jesús cuando dijo estas palabras. Yo busqué 2 versiones de este versículo. La Nueva Traducción Viviente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. ¿En qué diferente se oye ahora? Y ahora en la Palabra de Dios para Todos: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado y piensan que las Escrituras les darán vida eterna,
pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Vemos, de acuerdo al contexto del pasaje, porque Jesús se está dirigiendo a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Y comparándolo con estas otras versiones, podemos ver que ese versículo es más un indicativo. Jesús está declarándoles a su audiencia que sí, que ellos conocían las escrituras, pero no se estaban dando cuenta que esas escrituras que ellos estaban estudiando claramente hablaban de él. Los líderes religiosos de esa época amaban y valoraban las escrituras, pero no las estudiaban con la mejor intención. Muchas veces eran para imponer más leyes, para hacerse que sabían mucho, para dar la impresión de que conocían mucho, pero hacían mucho ruido, pero lo que quería decir la escritura, el mensaje de la escritura que la venida del Mesías estaba profetizada. Y en Jesús se cumplieron todas las profecías, pero ellos no entendieron que ese a quien ellos tanto criticaban era de quien se hablaba en esas escrituras que ellos tanto amaban. No lograron identificar al enviado. Y es por eso la importancia de estudiar las palabras de Dios correctamente, que eso es lo que queremos enseñar ahora. Es importante entender el contexto del versículo, leyendo antes y después del mismo, para entender la intención de ese versículo en particular y otros a través de la Biblia. Como dije, hay dos formas, ¿verdad?, de estudiar la Biblia, que una es con razonamiento, que es el estudio inductivo. El estudio inductivo o razonamiento ayuda al creyente a comprender mejor las escrituras. Se sugiere que tengamos libreta, lápiz, marcadores y todo, ¿verdad?, lo que a la mano, diccionarios bíblicos, diccionarios de la lengua, libros, comentarios bíblicos, todo lo que podamos tener a la mano para estudiar la Biblia, que siempre, ¿verdad? Y hoy en día tenemos la ventaja de la internet, que es ahí sí que podemos encontrar. El estudio inductivo es un método que cualquier persona puede usar, no es una ciencia. Este conlleva de tres partes. El estudio inductivo de la Biblia. Primero, la observación. Vamos a coger un versículo, un pasaje bíblico, X pasaje. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, que habla de la armadura del cristiano. Como ejemplo. En el estudio inductivo, primero es observación. ¿Qué dice el pasaje? Yo leo el pasaje, vuelvo y lo leo. Lo leo varias veces hasta que yo entienda lo que estoy leyendo. Palabras que yo no conozco, por ejemplo, si hablamos de un ejemplo, el Efesios capítulo 6, que habla del yelmo de la salvación, del apresto de la paz. Yo no sé qué es eso, pues yo voy a un diccionario de la lengua española y busco el significado de las palabras que yo no entiendo. Y ahí voy entendiendo mejor ese capítulo. Busco otras versiones, como vimos que hicimos ahorita con el versículo de Juan 5:39. Busco otras versiones y las comparo con la favorita de todos, que es la versión Reina Valera del 60. Comparo esa versión con varias versiones, ese pasaje, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Para poder entender mejor lo que quiere decir. Esa es la primera parte del estudio inductivo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué yo leo? ¿Qué dice? Ya lo leí y ya busqué las palabras que no entendí. La otra parte del estudio inductivo. ¿Qué quiere decir el pasaje? Que se llama interpretar. ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios? Es importante, este punto es bien importante. Tenemos que entender que la palabra, la Biblia, fue escrita a nosotros, para nosotros, pero no a nosotros. Nosotros no somos los destinatarios originales de la Biblia. Tenemos que entender, por ejemplo, las epístolas se le escribieron a cierto grupo de personas. Y en este caso, se le escribe a los efesios. Pues tenemos que entender cómo la entendieron sus destinatarios originales. ¿Cuál es el contexto más amplio de ese pasaje? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué Pablo escribió ese pasaje? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué conocimiento tenía Pablo de lo que estaba escribiendo? Y según usted va estudiando, dice, oye, pues Pablo era ciudadano romano,
Pablo estuvo de cárcel en cárcel. Si él sabía bien de lo que era una armadura de un soldado romano, Pablo, que todo el tiempo estaba acompañado por soldados romanos, ¿por qué él utilizó eso? Y ahí yo sigo estudiando y voy entendiendo mejor el pasaje. Ya vi la primera parte, ¿qué dice? La segunda parte de este estudio inductivo es ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Por qué escribió ese pasaje? ¿En qué época lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Todos esos detalles. Y la tercera es la aplicación. Primera parte, ¿qué dice el pasaje? Ya yo sé lo que dice. Segunda parte, ¿qué quiso decir ese pasaje? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién? Ya yo sé eso. Ahora voy a aplicación. ¿Cómo puedo poner en práctica eso que acabo de leer? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué cambio hace esa palabra en mi vida? Utilizamos como ejemplo Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano. Ya yo sé lo que dice, ya yo interpreté por qué Pablo usó ese ejemplo y ahora yo lo voy a aplicar a mi vida como cristiana. Ah, pues ya yo entendí que la Biblia es como una espada, que el escudo, la fe, que la salvación es como el yelmo que te protege la cabeza, pues te protege los pensamientos porque tú tienes tu fe en Dios, etcétera, etcétera. ¿Ves? Esa es una forma de estudiar la palabra que se llama método inductivo. Recuerden, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir el pasaje? Y la aplicación. Como les dije, se puede utilizar comentarios bíblicos, exegéticos, todas las herramientas que usted tenga a la mano, ¿verdad? No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un buen comentario bíblico o tener acceso a la internet, pero ahí aprovechamos estas lecciones bíblicas que se dan para entonces aprender, preguntamos a un maestro, pero siempre está la posibilidad de estudiar y tratar de entender la palabra de Dios. Se puede practicar, en vez de se puede, se debe estudiar la palabra de Dios todos los días, como devocionalmente. Como yo dije anteriormente, cuando el creyente, mientras más tú te expones a la palabra, te pasa como el árbol que está plantado junto al río. Todo el tiempo estás pegado a la fuente. Mientras tú estés siempre pegado a la fuente, no va a dejar de haber fruto en ti, siempre va a haber fruto en ti. Y tu alma y tu espíritu se va a alimentar de esa fuente que es la palabra de Dios. Recuerda que Dios se revela al creyente a través de su palabra. Hay gente que dice, Dios háblame, Dios háblame. Yo quiero que Dios me hable, pero no hable en la Biblia. Vamos a empezar por ahí. Dios habla, pero vamos a empezar por lo básico, su palabra. ¿Qué dice la palabra? Mientras más nos sumergimos en la palabra, más preparados vamos a estar para enfrentar las situaciones que día a día como cristianos nos vamos a enfrentar, tanto en nuestra vida espiritual, porque estamos, como dice la palabra del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra el enemigo. Pues necesitamos las armas de nuestra milicia, que es la Biblia, que es la espada y el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Mientras mejor tú sepas usar tu espada, mejor te vas a defender frente a los ataques del enemigo y frente a las luchas diarias que como creyentes que estamos en el mundo y no somos del mundo tenemos que enfrentar. Jesús mismo enfrentó al enemigo fácilmente. ¿Y qué utilizó Jesús? La palabra. El famoso escrito está. Jesús, siendo Dios, utilizó la mejor arma. Nos dio ejemplo, la palabra. Y este conocimiento de la palabra de Jesús lo colocó por encima de todos los maestros de su época. Por eso era que no lo querían mucho. Porque él llegó como quien tiene autoridad. Porque esa autoridad salía de él porque siendo Dios, su palabra tiene autoridad y poder. Ya vimos lo que es el estudio inductivo. Ahora, el estudio sistemático. El estudio sistemático, pues ya es más específico. Cuando estamos estudiando la Biblia de forma sistemática, pues escogemos un tema en específico o unos pasajes en específico. Por ejemplo, yo quiero estudiar el Pentateuco. Pues yo me concentro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número.
Me dedico a estudiar esos 5 capítulos, esos 5 libros, busco la historia, busco busco información de la cultura de esa época, de las costumbres de esa época, por ejemplo, de dónde fue que salió Abraham, cómo fue que salió de Ur y llegó a la tierra donde Dios le envió, y por ahí seguimos estudiando. Sistemáticamente estudiamos la Biblia por temas o por partes. Temas en específico, por ejemplo, si yo quiero estudiar el tema de la salvación, el tema del Espíritu Santo, el tema del ayuno, pues yo voy por algo que es muy útil, es una concordancia bíblica, pues yo busco todos los versículos bíblicos que hablen de ese tema. Tomo mi libreta, los apunto y a través de ese estudio sistemático yo puedo interpretar y entender mejor la Biblia porque ya estoy más concentrándome en un área específica de la Biblia. Como dije, se pueden usar comentarios, diccionarios bíblicos, la concordancia. Hoy tenemos los recursos de la internet, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que buscamos en la internet. Es importante, especialmente cuando utilizamos pasajes oscuros y difíciles. Esto es bien importante, leer el contexto. Porque cuando una persona saca un texto de contexto, crea un pretexto. El importantísimo es que te aprendas, cuando aprendemos versículos bíblicos, mientras más uno puede aprender del pasaje, mejor. Es importante, un pasaje difícil, leer el contexto, leer los capítulos de anteriores a este y posteriores al mismo, para entender mejor ese pasaje. La Biblia, tenemos que tener cuidado cuando la estudiamos, la forma en que la interpretamos. Cuando decimos, quiero aclarar esto, cuando decimos literal, no estamos hablando de la palabra literal en el idioma español, de que es literal exactamente lo que dice. Cuando decimos literal, la Biblia, cuando yo leo la Biblia literal, nos referimos al significado que el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvo para esa palabra en ese momento. Esa es la forma literal que vamos a estudiar la Biblia. Literal es lo que quiso decir ese autor en ese momento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la forma en que tú estudias la Biblia, de forma literal, lo que quiso decir el autor. No literal como lo conocemos en la lengua española. Por ejemplo, cuando habla que Dios es una torre fuerte, ¿qué quiso decir el autor con eso? Dios no es literalmente una torre. ¿Me entienden? Cuando hablamos de que Jesús es la puerta, dijo yo soy la puerta, no es que Él es una puerta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo? Otro pasaje, por ejemplo, cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Literalmente no podemos interpretar ese versículo. Tenemos que, literalmente, de acuerdo al significado de literal en la lengua española, sino literal según lo que quiso decir el autor en ese momento. ¿Ven? Cuando estudiamos la Biblia tenemos que usar mucho el sentido común, la dirección del Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia está llena de figuras del lenguaje, simbolismo, parábolas, metáforas, símiles. Tenemos que entender eso cuando leemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, usa muchas figuras poéticas que a veces nosotros no las entendemos porque no vivíamos en esa época, pero eran las figuras que se utilizaban en la época de los autores. Tenemos que entender, cuando estudiamos la palabra, el contexto histórico, cultural e histórico, ¿verdad? Valga la repetición, de lo que estamos leyendo. Tampoco podemos espiritualizar todo lo que se lee. Por eso te digo, no se puede tomar todo de forma literal, ni tampoco se puede espiritualizar todo. Hay que leer la Biblia en el contexto correcto y ver lo que quiso decir el autor en ese momento. Algo que nos ayuda mucho cuando estudiamos la Biblia sistemáticamente es en la medida que no sea posible, utilizar diccionarios del lenguaje original, ya sea del griego o del hebreo, porque eso nos ayuda a ver mucho mejor el pasaje. Por ejemplo, Efesios 2:10, que dice que nosotros somos hechura suya. Yo digo, hechura suya, ¿qué significa eso? Pues yo voy y busco griego. ¿Qué significa hechura?
Pues hechura viene de la palabra poema, del griego poema. ¿Y qué significa poema? Un diseño producido por un artesano, una obra original. Y entonces una obra de arte. Pues cuando yo entiendo eso, yo leo, wow, la Biblia dice que yo soy hechura de Dios, yo soy una obra de arte, yo soy una artesanía de Dios. Y eso te edifica mejor, porque entendiste mejor el pasaje. En la medida en que no sea posible, si podemos, ¿verdad?, esas palabritas claves en la Biblia, lograr conseguir el original hebreo o el original griego, lo que significaba, también nos ayuda a entender mucho mejor el pasaje. Y para terminar, ningún ser vivo puede mantenerse activo sin aire, sin alimento y sin oxígeno. Pues también ocurre con el cristiano. Debe permanecer en estrecho contacto con Dios y con la palabra. Y es importante estar en ese contacto con Dios para conocer su santa voluntad a través de lo que leemos en la Biblia. Nuestra actitud hacia la Biblia debe ser de expectativa para aprender y asimilar los principios contenidos en la misma. Tenemos que aprender a encarnar la palabra, a que esa palabra que yo leo, ese Salmo 23 que yo leo, ese Salmo 121, ese Salmo 91, ese pasaje de Juan capítulo 14, yo tengo que hacerlo parte de mí. En la medida que no sea posible aprendernos de memoria los pasajes bíblicos es excelente, porque cuando yo no tengo la Biblia a la mano y estoy por un momento difícil, en un momento de dificultad, tengo la palabra ahí que me llega a mi mente y me sirve de fortaleza, me sirve de esperanza. Como dije, mientras no sea posible memorizar la palabra de Dios, porque cuando más uno necesita un pasaje bíblico, el Espíritu Santo te trae ese pasaje y te edifica y te ayuda a pasar ese momento ya difícil porque tú puedas estar pasando. Una evidencia incuestionable de la autoridad y el poder que tiene esta palabra es el testimonio de miles de personas que han sido cambiadas por el poder de esta palabra. La Biblia ha sido el libro más atacado de la historia. Todavía hoy se ataca la palabra. Quieren tergiversarla. Países como China está prohibida la Biblia. Y no solo China, muchos países se prohíbe la lectura de la palabra. Muchos de estos cristianos, especialmente nuestros hermanos de la China, tienen que aprenderse de memoria porque cuando llegan a las casas lo primero que buscan son las Biblias para quitárselas. ¿Qué tiene este libro que los gobiernos más poderosos del mundo le tienen temor? Es que este libro es la palabra de Dios y la palabra de Dios transforma al hombre. La palabra de Dios tiene un poder que nada ni nadie puede detener. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Dios dijo en su palabra que se seca la hierba y se marchita la flor, pero su palabra permanece para siempre. Termino con dos pensamientos. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. ¿Quién dijo eso? Napoleón Bonaparte. Y otro comentario, para el que se ha aburrido o se aburre de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol. Eso lo dijo el predicador John Piper. Yo les invito en este momento, en esta hora, en esta noche, a que amemos la palabra, a que busquemos la palabra, busquemos al Señor en oración. Cuando vayamos a leer la Biblia, pidamos dirección al Espíritu Santo. Busquemos todo lo que nos sea posible para poder entenderla mejor. Pregunte a su pastor, pregunte a su maestro, busque, indague. Mire, la palabra de Dios es hermosa, trae vida y ha transformado y seguirá transformando el mundo porque lo que sale de la boca de Dios es vida, es poder, es autoridad. Yo les invito a que estudiemos su palabra, no solamente leerla, sino estudiarla. En la medida en que usted sea posible, devocionalmente. Existen muchas, hoy en día hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes que podemos tener una lectura diaria. Existen el famoso librito, El aposento alto, que te da una lectura diaria. Hagamos un hábito en leer la Biblia. Recuerde lo que dice el Salmo 1, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mientras tú estés pegado de la fuente, siempre va a haber fruto en ti. Y en todo lo que haces,
prosperarás. ¿Por qué? Porque meditas, porque estudias, porque buscas la fuente que es la palabra de nuestro Señor. Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo y que espero que esta lección sea de edificación y de bendición para sus vidas. Dios les continúe bendiciendo.